Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecida, ¿cierto?, del Señor en este día porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y está junto a nosotros en cada momento. Amén. En cada situación, ¿cierto?, de cada junto a nosotros. Agradecida del Señor, ¿cierto?, por un día más, permitirnos llegar a su oración, permitirnos nuevamente, ¿cierto?, estar aquí juntos, congregarnos como hermanos. Le voy a invitar, mis hermanos, que busquen en sus Biblias el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 8. San Mateo, capítulo 8. Y si lo han encontrado, ¿cierto?, nos ponemos de pie, como estamos ordenados. Enseñar de respeto y reverencia a la palabra del Señor. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Lleva por título: Jesús sana a un leproso. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía y se diciendo: Señor, si quieres. Y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a él. Amén. Su asiento, mis hermanos. Sabemos, ¿cierto?, que cuando Jesús en este mundo, en esta tierra, ¿cierto?, sanó a muchas personas, curó a muchas personas, ayudó a mucha gente, ¿cierto? Porque como lo decíamos y lo repetimos siempre, Dios es misericordioso, es bueno, ¿cierto? Y en su infinito amor nos ama, ¿cierto? Nos ha amado, ¿cierto? Por igual. No hay alguien más, no hay alguien menos. Todos somos importantes para el Señor. Él pagó un precio, ¿cierto? Por todos los que estamos aquí, también los que están fuera de este lugar. Amén. Amén. Y en ese tiempo, ¿cierto?, existía esta enfermedad, esta peste llamada lepra, ¿cierto?, que era algo terrible para estas personas en ese entonces, ¿cierto? Era una enfermedad la cual no tenía cura, que las personas, ¿cierto?, cuando se contagiaban quedaban pero totalmente aislados. No podía nadie juntarse con ellos, ¿cierto? De hecho, en ese tiempo, las personas que los veían así de lejos les tiraban piedras para echarlos, para que no estuvieran cerca de ellos y ellos no ser tocados por la lepra. Esta palabra me recordó mucho lo que vivimos, ¿cierto?, en el 2020 con el COVID, porque los que nos enfermamos con COVID, ¿cierto?, nos aislaron, quedamos solos sin personas, pero Dios estaba con nosotros. Amén. Y esta enfermedad, ¿cierto?, tal como el COVID, no tenía cura. Amén, porque en ese momento todavía no existían ni las vacunas cuando recién empezó el COVID. Que no vamos a entrar, ¿cierto?, en detalle, pero no tenía cura. Entonces era una enfermedad temible, le tenían terror las personas a esa enfermedad, ¿cierto? Cuando alguien se contagiaba de lepra en ese momento, debía ser llevado ante el sacerdote para que el sacerdote examinara sus heridas, ¿cierto?, y decidiera si es lepra o no es lepra.
Si usted quiere saber más, ¿cierto? Lo puede buscar en el libro de Levíticos, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, describe cómo se realizaba todo eso. En ese tiempo, ¿cierto? Los enfermos de lepra se presentaban delante de Aarón, amén, que él era el sacerdote. Entonces, el sacerdote examinaba a las personas, ¿cierto? Les miraba las heridas y veía qué tan profunda, no tan profunda, qué color tenían, ¿cierto? Y si, por ejemplo, alguien estaba recién comenzando con la lepra, lo encerraba 7 días. A los 7 días lo sacaba y lo volvía a mirar. Y si las heridas van en aumento, otros 7 días, y así. Si la persona tenía las llagas ya terribles, ¿cierto? Como esta persona, como este hombre, ¿cierto? Que tenía lepra, era inmediatamente echado fuera de la ciudad, de su hogar, ¿cierto? No podía ser visto casi. Y tenía que ir a convivir con más personas con lepra que estaban ahí, ¿cierto? Para ver si en algún momento sanaban un poco o simplemente morían en ese lugar. Amén. Como lo decía, ¿cierto? Lo puede buscar en Levítico, en el capítulo 13 y 14, en su casita, y va a saber más sobre la lepra. Amén. Entonces, en caso de que, por ejemplo, la persona leprosa se sanaba de la lepra, digamos, pasaban los 7 días que el sacerdote lo encerraba, después veía que la lepra iba menguando, que no se acrecentaba tanto, ¿cierto? Esta persona se consideraba que era una persona que estaba sanando y para el sacerdote decía, no, esta persona ya está limpia. Si esta persona estaba limpia, debía, ¿cierto?, presentar una ofrenda en gratitud en el templo en ese tiempo. Así como aparece aquí, ¿cierto?, la ley que Dios le dio a Moisés. Amén. Vemos, ¿cierto?, que Jesús en ningún momento se salta a ninguna ley, en ningún momento pasa por encima, ¿cierto? Él hasta el último momento quiso cumplir con lo que Dios dispuso, aunque haya sido antes, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, Él aún así lo quiso cumplir. Por eso le dice, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Entonces, ¿cierto? Si la persona no tenía que presentar esta ofrenda de gratitud a Dios, ¿cierto?, por haber sido sano. Vemos a esta persona, ¿cierto?, a este hombre con lepra, que seguramente tenía toda su piel ya destruida, ¿cierto? Toda su piel, digamos, con esta llaga, ¿cierto?, terrible. Pedirle al Señor, él, imagínese con su enfermedad que quizás le dolía hasta pisar, porque la lepra, ¿cierto?, daba desde la cabeza hasta los pies, no se saltaba ni una parte del cuerpo, entonces me imagino que debía tener algún dolor al caminar, ¿cierto?, al acercarse a Jesús y pedirle que lo sanara. Y imagínese la humildad de aquel hombre, sin hablar de la fe, primeramente la humildad, ¿cierto?, de este hombre, que le decía a Jesús, si tú quieres. Amén. Pero Jesús vio más allá de su humildad, ¿cierto? Él se dio cuenta de la fe que podía tener aquel hombre en ese momento, ¿cierto? Se dio cuenta de que si él se acercaba, ¿cierto?, a Jesús para pedirle que lo sanara, era porque en realidad él creía que él lo podía hacer. Amén. Si lo traemos, ¿cierto?, a nuestra actualidad, todos los que estamos aquí somos leprosos. Amén. ¿Cierto? Porque sabemos que la lepra de ese tiempo se podía asimilar un poco al pecado que vivimos hoy en día. Ninguno de nosotros, ¿cierto?, puede decir que no somos pecadores delante del Señor. A cada instante estamos faltando, a cada instante estamos haciendo daño quizás al Señor, porque yo no sé, yo me imagino que Dios está arriba, ¿cierto?, ya enojado porque no hacemos caso, porque nos portamos mal, porque muchas veces no confiamos en el Señor, porque llevamos nuestra mente a otro lugar, porque vemos cosas terrenales y no nos preocupamos de lo que verdaderamente importa, que es, ¿cierto?, el reino de Dios, que es estar con la mente puesta en que ya queda poco, Señor, yo me quiero ir contigo, y prepararnos para eso. Pero nos distraemos, ¿cierto?, poniendo la mirada en las cosas que vivimos, los problemas, la economía, en la familia. Entonces me imagino que Dios está así como ya cansado de Jesús, ¿cierto?, intercediendo por todos nosotros. Pero Padre, dale una oportunidad. Padre, esta vez sí que no se va a equivocar, yo sé que no se va a equivocar. Padre, ¿escuchaste su oración? Entonces me imagino, ¿cierto?, que
Jesús así intercede por todos nosotros en esta actualidad que tenemos hoy en día. Imagínense que en ese momento el leproso tenía a Jesús ahí al lado. Nosotros quizás no lo vemos, pero sabemos que Él está. Sabemos, ¿cierto?, que Él existe, que Él está junto a nosotros a través de su Espíritu Santo, que nos acompaña, que nos convence de pecado, ¿cierto? Amén. Y nos ayuda a terminar esta carrera, a seguir por el camino que Dios nos ha trazado. Amén. Es importante, mis hermanos, que entendamos que así como el leproso se dio cuenta que él no puede ser sano por él mismo, sino que necesitaba de Jesús, de Dios, para ser sano, nosotros también nos reconozcamos delante del Señor. Reconozcamos que sin Él nada somos, nada podemos hacer, que Él es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede sanar, ¿cierto? Nosotros decimos, es que cuando estoy resfriada yo me tomo un paracetamol y se me pasa. La verdad es que yo siempre le digo a mi esposo, nosotros hacemos lo humanamente posible, que es tomar un remedio, pero sabemos que quien hace la obra, ¿cierto?, es Dios siempre que está con nosotros. Porque puede ser un resfriado chiquitito, pero de igual manera doblamos nuestras rodillas, ¿cierto?, y le pedimos, Señor, ayúdame a pasar esta enfermedad, ayúdame a pasar este resfrío, ayuda a mi hijo, ayuda a mi esposo, ¿cierto? Siempre estamos orando al Señor. Entonces es importante reconocernos, ¿cierto?, que nosotros no podemos curarnos para nosotros mismos, sino que solamente Dios es quien nos puede salvar. Es Dios el único que nos puede dar la vida eterna que tanto anhelamos. Amén. Quiero resaltar, ¿cierto?, en esta palabra cuando dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Imagínense en ese tiempo, cuando yo le comentaba, ¿cierto?, que veían a una persona leprosa de lejos y le tiraban piedras. Imagínense Jesús, que el hombre, ¿cierto?, se acercó a él y él sin temor, sin preocupación, ¿cierto?, sin mayor tapujo, por decirlo así, fue y lo tocó. Ese es el amor de Dios, ese es, ¿cierto?, la misericordia que Dios presenta hoy en día a cada uno de nosotros, sin importar cómo estemos, ¿cierto?, sin importar nuestra actualidad, porque por fuera, ¿cierto?, podemos tener 1000 defectos, pero a Dios lo que le importa es, ¿cierto?, lo que está dentro, lo que tenemos, cómo nos presentamos delante de la presencia del Señor, cómo venimos a su casa de adoración. Si venimos con una mente limpia, con una mente a adorar, solamente a agradecer, ¿cierto? O si venimos ya por cumplir, porque estamos aburridos en la casa, no tenemos nada más que hacer. El Señor sabe todas las cosas que podemos vivir, todo lo que podemos pensar. El Señor sabe cuando podemos murmurar los unos contra los otros. El Señor sabe lo que usted piensa, lo que yo pienso. Él sabe todo, nada, ¿cierto?, queda oculto para el Señor. Amén. Entonces, el Señor, ¿cierto?, cuando tocó al leproso, nos enseña, ¿cierto?, la importancia y la calidez que tenemos que tener nosotros como hermanos dentro de la iglesia. Porque así como Jesús, ¿cierto?, tuvo la valentía y no le importó cómo llegó el leproso, así mismo nosotros tenemos que actuar con nuestros hermanos cuando llegan cabizbajos, con nuestros hermanos cuando llegan con cara, que nosotros decimos, mira, ya viene con cara. Esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos con nuestros hermanos, sino más bien tocar como lo hizo Dios. Amén. Extender nuestra mano, dar un abrazo, mi hermana, mi hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Sé que muchas veces es difícil porque nosotros también llegamos así, ¿cierto? Quizás podemos ver al otro hermano que está peor o que está igual que nosotros, ¿cierto? Pero importante recalcar cómo Jesús actúa. Siempre es cierto, nosotros decimos, nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que intentar seguir los pasos de Jesús. Amén. Pero ¿usted está dispuesto a hacer todo lo que hizo Jesús? ¿Está dispuesto usted a cumplir, a ponerse en el lugar del otro, a ser armonioso, qué sé yo, a tratar de llevar todo bien, a cumplir con Dios? Porque aquí, es cierto, Jesús nos enseña, nos dice que Él cumplió con todas las leyes de Dios. Entonces, es importante, ¿cierto?, que nosotros nos miremos a nosotros mismos, la lepra que podemos tener encima, vernos reflejados, ¿cierto?, en cómo Jesús, actuó en este momento con aquel leproso. Como lo decía, todos los que estamos aquí tenemos lepra. Trabajemos para que Jesús, ¿cierto?, tenga misericordia, para que nos pueda perdonar Dios cada día de nuestras faltas, nuestros pecados. Preocuparnos, ¿cierto?, de estar como lo predicábamos, ¿cierto?, la vez anterior,
en un mismo espíritu, como iglesia, remar todos al mismo lado. Aquí no hay nadie mejor que el otro, no hay alguien más grande que el otro, somos todos iguales delante de la presencia del Señor. Aunque usted solamente se dedique a predicar en la calle, aunque usted solamente se dedique a estar en el coro, aunque usted solamente se dedique a predicar, a coordinar, a limpiar los baños, a hacer aseo, todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Nadie hay mayor que el otro. Entonces es importante, ¿cierto? Como un cuerpo que somos, estar preocupados, mis hermanos, de la lepra que podamos tener, de la lepra que puede llevar mi hermano. Tratar de ser hacedores de la palabra de Dios. Y siempre el Señor nos está hablando del amor, ¿cierto? Que tenemos que tener, de la conexión que tenemos que tener como iglesia, de estar todos, ¿cierto? En un mismo espíritu, como en la iglesia primitiva, ¿cierto? Intentar ser un poco como lo fue esa primera iglesia. Amén. Los invito, mis hermanos, a que se autoexamine quizás, que se reconozca delante del Señor, ¿cierto? Como falto, como pecador, porque nosotros quizás miramos a la gente de afuera, ¿cierto? Cuando predicamos en la calle y vemos, ¿cierto? Lo perdidos que están, pero para el Señor el pecado que comete esa persona tiene el mismo valor del pecado que cometemos nosotros que estamos dentro de la iglesia. No hay pecado chico, no hay pecado grande, no hay pecado blanco, pecado negro, todos son pecados. Por lo tanto, así como esas personas necesitan pedir perdón y ser perdonados, nosotros también necesitamos pedir perdón y ser perdonados por Dios. Amén. Que nos sirva, ¿cierto?, la historia de este hombre leproso para poder autoexaminarnos, para poder mirar hacia adelante, ¿cierto?, mirar hacia el frente, mirar a nuestro alrededor y querer que avancemos todos juntos, querer eso, porque no creo que usted quiera salvarse solo y que no salvara a nadie y que nadie más se salve. Yo creo que todos estamos aquí, ¿cierto?, porque necesitamos de Dios y porque nos queremos los unos a los otros. Amén. Demostremos el amor que Dios ha puesto en nosotros, demostremos que somos hijos de Dios, no que somos indiferentes al dolor que pueda tener mi hermano o mi hermana, porque no sabemos, quizás no es necesario saber que la hermana está pasando problemas económicos, que está pasando problemas con su familia, que tiene enfermedades. Quizás no es necesario saber todo, pero basta quizás muchas veces por darnos cuenta de cómo llegan nuestros hermanos para doblar nuestras rodillas y orar por ellos. Porque quizás, ¿cierto?, el que ella o él nos cuente no le va a ayudar en tanto, porque nosotros muchas veces no podemos hacer nada, pero sí podemos orar, sí podemos clamar, ¿cierto? Eso es algo poderoso que Dios nos entregó a todos. Así que los invito, mis hermanos, a que cuando usted vea a un hermano, una hermana entrar por esa puerta, cabizbajo, con cara larga, que no tiene ganas, ¿cierto? Quizás muchas veces nos damos cuenta que quizás no tienen tantas ganas de estar aquí, clamemos y oremos por aquellas personas. Amén. Nuestro pastor el otro día nos enseñaba, ¿cierto?, la importancia de orar por las peticiones que tiene cada hermano. Amén. Ya eso es irse al extremo de querer saber las cosas, pero así podemos presentarlas al Señor. Él las conoce. Él sabe cada una de las peticiones que tiene usted, porque Él no es sordo. Él no se olvida de nosotros. Él está al tanto, ¿cierto? Pero también nos pide que tengamos paciencia, que confiemos, ¿cierto? Imagínense este leproso, quizás cuánto tiempo estuvo así. Quizás cuántos años pasaron que estuvo con esas heridas. Imagínense ya su cuerpo casi destruido. Dice que la lepra comienza por los dedos y por la nariz. Y ese hombre tenía todo su cuerpo con lepra. Imagínense el tiempo que llevaba viviendo eso. Yo la verdad que trato de imaginarlo y no sé, siento que es algo que quizás muchas veces a uno lo puede decir, no, ya Dios no existe. Porque muchas veces nos vemos, ¿cierto?, procesados o en algún proceso en el que decimos, pero ¿cómo, Señor? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo leo la Biblia, pero muchas veces eso no lo es todo, ¿cierto? Muchas veces el Señor quiere otro tipo de entrega de cada uno de nosotros. Así que hasta aquí la palabra del Señor, mis hermanos. Yo, la verdad que me hace mucha hincapié en mi vida porque muchas veces, ¿cierto?, yo soy indiferente a lo que viven mis hermanos o de repente mi propia familia, porque nos falta, ¿cierto?, que de repente un familiar a uno le hace un daño y uno queda con esa herida y después, el otro día, ¿cierto?, nuestra hermana Nancy nos enseñaba y nos decía que nosotros sabemos cuando perdonamos
que cuando nos acordamos del problema ya no nos duele. Y yo les dije que tenía que trabajar en eso, porque en realidad tengo que trabajar en eso. Entonces con esta historia el Señor me enseña que tengo que autoexaminarme, mirarme, ¿cierto? Ver lo malo que puedo tener yo. No solamente llegar y tirar la piedra como lo hacían estas personas con los leprosos, sino que ponerme en el lugar del leproso. ¿Cómo me sentía? ¿Cuánto dolor podía haber en mi vida? Y aún en el dolor, en la dificultad, poner los ojos en Jesús. Amén. Así que eso, mis hermanos, espero, ¿cierto?, que Dios haya hablado a su vida de igual manera como habló a la mía y que pueda usted experimentar, ¿cierto?, esto que Dios nos enseña el día de hoy. Trabajemos todos juntos para llegar a la meta, no por el pastor, no por la iglesia, sino que para llegar a la meta, para lo importante, para lo que verdaderamente importa dentro de esta casa de adoración, que es Dios. Amén. Para mi Dios sea toda honra y gloria y para Él su infinita misericordia. Vamos a pasar a orar, mis hermanos, así que los invito a que se pongan de pie.